Bueno, pues aquí estamos casi en paralelo a esta entrada. Miren, ahí se ve en el piso la lengua de la serpiente y ahí están las representaciones. Ya son unas piernas y allá es algo cilíndrico. Vean qué bonito lugar. Bueno, pues hoy yo los invito a que desde aquí, acompañándome a mí, nos sintamos como esos guerreros que van a ser nombrados y a los que se les va a poner su yacamestli. En un día matlacli, olin, 10 movimiento, ¿eh? En una trecena donde Xutecutli se hace presente igual que el descarnado, el Xipetote, que es el mismo Tlatlauqui Tezcatlipoca, en este lugar en donde los guerreros ocelote y los guerreros águila se hacían grandes. Y recuerden que los guerreros ocelote eran regidos por el señor del numeral del 10, Yayauqui Tezcatlipoca, y los águila por Tlatlauqui Tezcatlipoca, el espejo rojo humeante. Hoy estamos ante la presencia de este lugar maravilloso con la magia de Malinalco. Y Malinalco recibe su nombre de Malina. Aquí llegó Malinalxóchitl, un principio femenino muy poderoso que conocía la medicina. Y Malinali representa ese binomio de la vida y la muerte. Bueno, pues con este fondo maravilloso vamos a leer algo relacionado con el tonali de hoy, Matlacli Olin, del rumbo del oriente por donde sale el sol, el Tlahuiztlampa. Oh Matlacli Olin, te saludo con el latido profundo de mi ser, siendo un guerrero águila el día de hoy en el fuego de la transformación, donde el sacrificio se hace luz, donde el amor se derrama en cada rincón. Eres el pulso eterno, el movimiento que me abraza, la danza de la mariposa, con la danza de los guerreros ocelote y los guerreros águila. Con ellos se despliega toda la maravilla y la magia de Malinalco. En las alas de esta mariposa, de esta esencia divina, todos nosotros, siendo guerreros, percibimos el cambio. Desde la humildad de nuestro corazón nos asumimos como estas águilas de obsidiana, Izcuautli, como estos ocelotes que cargan las estrellas, como este Malinali que representa la vida y la muerte en un ciclo constante y un abrazo mágico. Nanahuatzin, quien fuera ese ser maravilloso, humilde, que se aventó a la hoguera y se transformara en un sol regente del signo Olin, hoy te vemos desde el espejo humeante de Yayauqui Tezcatlipoca, y en este reflejo entre las sombras descubrimos nuestra esencia divina y florecemos en el sacrificio mismo tuyo. En esta olla sagrada se mezclan nuestros defectos y nuestras virtudes. Encontramos nuestras raíces y en cada ofrenda damos un paso hacia el renacer. Cada lágrima es un mismo chalchihuit que purifica nuestro río abundante que corre con fuerza. Aquí estamos con el corazón abierto en este lugar sagrado, mirando de frente a esta cueva, a esta Oshtot, donde nos hemos de hacer guerreros y descubrir nuestra verdad. Miren, aquí estamos en un lugar que le llaman la Casa de los Quemadores. Miren, hacia allá al fondo se ve una pared muy amplia, todo eso estaba grabado. Y aquí era donde pues de alguna manera se mantenía alimentado a Huitzilopochtli, al sol de los mexicas. Y también acá se honraban a las mujeres que morían en el primer parto y que eran elevadas al grado de diosas, la Sigua Teteo, Sigua mujer, Teteo de divino, las mujeres divinas, porque finalmente su vientre se reconocía como un Mictlán en donde se gestaba la vida, un lugar oscuro, de silencio, húmedo como un Tlalocan. Y estas mujeres pues estaban librando una gran lucha, estaban creando a un guerrero que iba a ser parido en este espacio-tiempo. Cuando las mujeres no lograban sobrevivir al parto, eran convertidas en mujeres divinas, Ciguateteot. Y en este lugar, la Casa de los Quemadores, se les honraba. Está aquí en Malinalco. Vean qué precioso lugar. Ese muro
estaba todo grabado. ¿Se imaginan qué bonito? Y aquí se prendía un fuego y bueno, pues se encendía y se mantenía la fuerza de Huitzilopochtli. Acá está la imagen de lo que les acabo de describir. Vean lo que ese triángulo que se ve es la punta de donde está el cáliz sagrado, el Cuauhteocalli. Y aquí vemos, miren la representación que les decía, todo grabado de guerreros, ahí el fuego encendido, la casa de los quemadores. Ceremonias para sostener a Huitzilopochtli y honrar a las mujeres muertas en el primer parto, que es lo que vimos aquí, que les estuve platicando. ¡Qué zona tan maravillosa! Desde este punto maravilloso, desde esta mirada majestuosa, les quiero leer algo sobre la humildad como alquimia. En este escenario del cosmos, donde las montañas son el marco en el que mirarse, donde los secretos susurran en ese canto de las cigarras, la humildad se levanta con la esencia de Nanahuatzin, regente del signo Olin. En el autosacrificio de este dios, abrazado por el fuego y purificado, encontramos nosotros la transformación. Imagínate dentro de la olla de barro, moldeada por las manos de la misma Tlaltecuhtli, la diosa, la tierra, que reposa sobre cráneos ígneos. Cada uno es un eco de nuestras historias, un recordatorio de lo que hemos sido y de lo que aún podemos ser aquí en Malinalco, donde Malinali significa precisamente eso, la muerte que se alimenta de la vida y la vida que renace de esos huesos, semillas allá en el Mictlán, donde crujen las lajas de obsidiana. Dentro de esa olla se agitan las aguas, los chalchuhuites, se agita Chalchutlicue. Aquí me he puesto estos chalchihuites y también recordando a la bella Chalchutlicue. Este líquido divino que, como la humildad misma, se desliza entre las grietas del ego, invitándonos a reconocer nuestras limitaciones y defectos. Allí, en ese espacio sagrado, germina la esencia de lo que somos, complejidades, debilidades, pero también virtudes y semillas tonálicas esperando florecer. La humildad entendida como tierra fértil nos permite adoptar una actitud receptiva, así como la misma mariposa de obsidiana se despliega en ese vuelo maravilloso y en sus alas encontramos esa transformación, ese vibrar, esa luz que nos alimenta, que es la misma de Tonatio el día de hoy, en un tonali del rumbo del oriente. Este movimiento perpetuo, este Olin, este Nahui Olin, que es nuestro sol, nos impulsa a mirar más allá de la apariencia física, hacia esa esencia divina que nos habita como seres de Anáhuac. Nanahuatzin, en el fuego de Huehueteotl, de Xutecutli, es un corazón palpitante, el mismo del universo, es el símbolo que nos salpica del gran Tona. Hoy somos en ese espejo humeante de Yayauquetezcatlipoca los guerreros águila, los guerreros ocelote, las mujeres guerreras somos nosotras las que estamos dispuestas a dar la vida por los seres que amamos. En esta humildad de transformarnos somos ese hilo que se entreteje entre todos los demás hilos en este lienzo maravilloso de Tlazolteotl. Al final, en la alquimia de nuestra vida, aprendemos a ofrendar todo lo que nos limita para convertirnos en la misma chispa del fuego del sol, alimentarlo y convertirnos así en el mismo Olin, el movimiento que no se detiene, que es perpetuo y que aunque estemos en reposo, recuerden que existe un palpitar, un movimiento interno, un cambio de conciencia. Hay que dejar atrás todo lo fundamental, todo aquello que es una funda mental. Bueno, pues este recorrido está maravilloso, ¿cierto? El conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlactli Olin. En el fuego de mi ser me entrego y renazco. Sacrificio que transforma el barro en luz.
humildad y amor en cada latido, valentía que rompe las cadenas del miedo. En este viaje me reconozco en la comunidad, al dar florezco, al recibir me completo, tejiendo el vibrante hilo de la existencia, donde el eco del sacrificio resuena y el alma danza en el ciclo eterno de la vida. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo y descubriendo las maravillas de este lugar, Malinalco.